Buenos días, profesor, buenos días, compañeras, y buenos días a todas las personas que están viendo este video. Nosotros somos de la carrera de Enfermería de la Universidad José Carlos María Thyssen de Hilo, y en esta oportunidad les vamos a exponer el tema sobre las manos. Las integrantes de este grupo son Melanie Quispe Gutiérrez, Claudia Maita Sánchez, Prisca Campos Aguirre y quien les habla, Stephanie Montoya Díaz. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema de la anatomía de la mano. Empezando por una introducción de lo que es el concepto de la mano. Las manos son órganos que forman parte de las extremidades del cuerpo humano, cuya función principal es la de la manipulación del físico del medio. Se encuentran ubicadas en los extremos de los antebrazos y abarcan desde las muñecas hasta las yemas de los dedos. Una mano está formada por 27 huesos, de los cuales 14 son falanges, 8 son carpos y 5 metacarpios. Los dedos de la mano. Es la parte que corresponde a los codos de la mano, es una parte duplicada, de tal modo que tenemos dedos en la mano derecha como en la mano izquierda. Nombres de los dedos. Entre estos tenemos, los dedos se cuentan desde el pulgar hacia afuera. Entonces vendría primero el pulgar, el dedo índice, el dedo medio o corazón, el dedo anular y el dedo meñique. Todas estas son los partes más externos de la mano en la posición anatómica. Huesos de la mano. Los huesos de la mano están conformadas por 27 huesos, de los cuales se dividen en tres secciones. Los huesos de la muñeca o carpo, los huesos de la palma y los huesos digitales. Huesos de la muñeca o carpo. Esta se encuentra en la base de la mano y está conformada por 8 huesos. De los 8 huesos cortos, de los cuales se distribuyen en dos filas o hilos, que son los huesos de la fila proximal y la fila distal. Los de la fila distal están conformadas por el trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Y los huesos de la fila proximal, pisiforme, piramidal, semilunar y escafoides. Como podemos ver, vamos a ubicar la fila superior o proximal, que esta se encuentra de afuera hacia adentro, de lateral a medial. Podemos encontrar al escafoides. Este tiene forma de barca y se articula aproximadamente con el radio, distalmente con el trapecio y con el trapezoide, medialmente con el semilunar. Luego podemos ver el semilunar, que tiene forma de una semiluna y es medial al escafoides. Luego tenemos al piramidal, que como bien se puede ver está formado por una pirámide, tiene forma de pirámide. Y por último el pisífone, que tiene forma de un guisante. Luego tenemos la fila inferior o distal, que es de afuera hacia adentro. Bueno, a partir de ahí encontramos el trapecio, que viene del griego trapece, que significa tabla, que presenta un tubérculo en su parte anterior. Luego sigue el trapezoide, que viene a tener una forma de cuña similar al trapecio. Luego el grande o capitado, pues viene del latín caput, lo cual significa cabeza. Luego encontramos por último el ganchoso, que recibe ese nombre porque en su cara anterior presenta una apófisis uniforme o gancho. Ya. Osificación del carpo. En la osificación del carpo vendría a ser cómo se desarrollan los huesos de la mano a través de nuestro crecimiento. Como el hueso grande y ganchoso se desarrollan a partir del primer año de vida, el piramidal y a medios del año y medio a los 4 años, el trapecio y trapezoide de los 3 a 6 años, escafozoides de 5 a 6 años
y el pisiforme de 10 o 14 años. Huesos de la palma de la mano. Esto cuenta con 5 huesos para cada dedo. Estos también son llamados metacarpos. También puede dividirse según su ubicación. ¿En qué sentido? Es decir, o sea que cada dedo le corresponde según el orden que tiene, del pulgar hacia afuera. Y luego vendría a ser, por ejemplo, el primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano y quinto metacarpiano. La tercera área o sección sería los huesos digitales. Estos son también llamados falanges o huesos digitales. Estos son 14, los cuales están divididos en 3. Y no olvidando que en el pulgar tenemos 2 huesos y en los demás dedos 3. Bueno, esto se divide entre los falanges proximales, que son los que están más cercanos a la mano en sí, los falanges medianos y los falanges distales. Los falanges proximales ya se encuentran cerca de la mano, están ubicadas en la base del dedo y también en un lugar conocido como los nudillos. Los falanges medianos se encuentran entre el proximal y el distal, y este se hace una excepción en el dedo pulgar. Y por último, en los falanges distales, que están situadas en el extremo de todos los dedos, a excepción del pulgar. En estas podemos clasificarlas o dividirlas en dos: articulaciones de la muñeca y articulaciones de la mano. En articulaciones de la muñeca está formada por la unión del antebrazo y la mano. Tenemos la radiocarpiana y la mediocarpiana. En la radiocarpiana está aquella que contacta la fila proximal de los huesos del carpo con el radio, donde el escafoide y el semilunar se articulan con el radio. Se trata de una articulación sinovial elíptica o condilia. La articulación se forma entre la cara articular carpiana del radio y el condilo carpiano, formado por el escafoides, el semilunar y el piramidal. También encontramos 2 ligamentos que forman parte de esta articulación. 2 ligamentos intercarpianos, interóseos. Uno uniendo el escafoides y el semilunar y el otro uniendo el semilunar con el piramidal. Después tenemos la articulación mediacarpiana. En esta la forman los huesos de la fila proximal con los huesos de la fila distal. Es también una articulación sinovial y presenta 2 partes bien diferenciadas, pero que vistas conjuntamente tiene forma de S. Tiene un primer componente radial, formado entre el escafoides, trapecio y trapezoide, con una forma plana o algo elíptica. El segundo componente grande, formado entre el escafoides, el semilunar, el piramidal, el grande y el ganchoso, de una forma elíptica más marcada. Esta articulación tiene 2 ligamentos, uno palmar y uno dorsal. Después tenemos las articulaciones de la mano. En esta forman un complejo articular. Se presentan 5 en esta: articulación pisiforme, articulación carpometacarpianas, metacarpianas, metacarpofalángicas e interfalángicas. En la articulación pisiforme, une el pisiforme con el piramidal. También es conocida como pisipiramidal. Es una articulación plana o elíptica entre el pisiforme y el piramidal. Sus ligamentos fijan el pisiforme, que tiene inserciones musculares como el flexor cubital del carpo, por lo que para contrarrestar estas fuerzas musculares se necesitan ligamentos fuertes. Por una parte tenemos el fascículo anterior del ligamento colateral cubital del carpo, que va desde el pisiforme a las tiroides del cúbito. Otro ligamento es el pisiganchoso. Tenemos también las articulaciones metacarpianas.
Son múltiples articulaciones que unen la fila distal del carpo con los metacarpianos. Hay dos grupos de articulaciones carpo-metacarpianas, un grupo para el pulgar y otro para los 4 dedos trifalángicos. Los trifalángicos están articulados por la articulación carpo-metacarpiana, que son sinoviales, planas, formadas entre la base del segundo metacarpiano con el trapecio, trapezoide y el grande, y el tercer metacarpiano articulado con el hueso grande, la base del cuarto metacarpiano con el hueso grande y ganchoso, y el quinto metacarpiano solo con el ganchoso. Otra articulación es la metacarpofalángica. Los dedos tienen dos tipos de articulaciones, las metacarpofalángicas y las interfalángicas. Las metacarpofalángicas son articulaciones sinoviales, condilias o elípticas con la cabeza de los metacarpianos semisféricos y las bases de los falanges proximales con cavidades glonoideas. Los movimientos de esta articulación son el eje transversal, flexión y extensión, y el eje sagital, ABD y ADD. Y por último tenemos las articulaciones interfalángicas. Las podemos encontrar entre los metacarpianos segundo, tercero, cuarto y quinto. Son articulaciones sinoviales planas. Para reforzar su cápsula articular, tienen ligamentos metacarpianos, palmares y dorsales. Y además la articulación entre el tercer y el cuarto metacarpiano queda reforzada por el ligamento carpometacarpiano interóseo. Estas articulaciones tienen la función de acompañar los movimientos de la articulación carpometacarpiana. Los ligamentos de la mano. Un ligamento puede definirse como una estructura anatómica constituida por una banda de tejido fibroso que conecta dos o más huesos, cartílagos u otra estructura, o que sirve de sostén de las aponeuriosis o músculos. En los ligamentos de la mano podemos dividir entre el antebrazo y el carpo, entre carpo y metacarpo e intercarpianos. Entre antebrazo y carpo tenemos colaterales del carpo, cubital y medial, radios carpianos, palmar y dorsal, carpo cubital palmar. Entre el carpo y el metacarpo, ciometacarpianos, carpo metacarpiano palmar y dorsal. En los intercarpianos, grupos dorsal, interóseo y palmar. Casi todos los ligamentos refuerzan la cápsula articular y controlan los movimientos de la muñeca. Los ligamentos de la muñeca se dividen en intrínsecos y extrínsecos. Los ligamentos extrínsecos palmares se clasifican como radiocarpianos y cubitocarpianos. Desde la apófisis estiloidea del radio de ulnar a radial se describen los siguientes ligamentos: el radioescafoideo, hueso grande, el ligamento radioulnar, se llamó ligamento radioulnar piramidal, el ligamento radioescafosemilunar, considerado como el principal restrictor de la flexión del escafoides o subluxación en rotación. El ligamento radioulnar corto, nace en el borde del palmar, la fosa semilunar, y se dirige distalmente para insertarse en la cara proximal de la apófisis unciforme del semilunar. El ligamento súbito-ulnar y cúbito piramidal se originan en el complejo fibrocartilaginoso triangular y se insertan en la cara palmar del semilunar y piramidal, respectivamente. Los ligamentos de la muñeca se dividen en intrínsecos y extrínsecos. Entre los ligamentos intrínsecos figuran los interóseos, así como el ligamento en V o deltoideo. Se origina en la superficie dorsal del cuello y el polo distal del escafoide, y cruza en dirección transversa sobre el semilunar para insertarse en la piramidal, para cumplir una importante función en la estabilización transversa de la hilera proximal. El único ligamento extrínseco sobre el dorso del carpo es el radiocarpiano dorsal, el cual se encuentra intracapsular al igual que los ligamentos del lado palmar. Está constituido por dos componentes, una banda radiopiramidal superficial y una radiolunapiramidal profunda.
Aquí podemos ver los ligamentos anteriores o palmares y los ligamentos posteriores o dorsales. Así como se presenta en las imágenes. Músculos de las manos. La movilidad de la mano está dada por músculos y tendones flexores y extensores. Esto se divide en dos: los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos. Los extrínsecos vendrían a ser los que se originan fuera de la mano, pero aún así se insertan en ella. Y los intrínsecos, como bien dice su palabra, es dentro, son los que se originan en la misma mano. Tiene dos compartimientos. Tienen dos compartimientos, los cuales uno es el compartimiento anterior y que viene a ser el flexor, y el compartimiento posterior, que viene a ser el extensor. El compartimiento anterior, el flexor, se origina en húmero, se insertan en el carpo, el metacarpo y falanges. El compartimiento posterior o extensor se origina en el húmero, también se inserta en los metacarpianos y las falanges. Funcionan como extensores, y en esto hace una excepción en no estar en el carpo. Luego tenemos los músculos intrínsecos, los cuales son los que producen los movimientos más finos y precisos, y este se agrupa en tres regiones. En la región palmar externa, la cual son los músculos que actúan sobre el pulgar. La región palmar interna son los músculos que actúan sobre el meñique, y la región palmar mediana, lo cual actúa sobre todos los dedos excepto el pulgar. Nervios de la mano. Todas estas diferentes estructuras necesitan ser irrigadas por múltiples vasos sanguíneos y arterias. El nervio mediano pues nos asegura la sensibilidad del pulgar, índice, el dedo medio y parte del anular. Por motivos didácticos, los nervios de la mano suelen dividirse en dos grupos: los que se encuentran en la palma y los que se encuentran en el dorso de la mano. En los nervios de la palma podremos encontrar al nervio meridiano, nervio cubital y nervio radial. Y en los nervios del dorso de la mano encontraremos el nervio cutáneo, nervio cubital cutáneo y nervio mediano digital dorsal. Para irrigar la mano se establecen 4 arcos vasculares por anastomosis de las arterias cubital y radial. El primer arco sería el palmar superficial. El arco palmar superficial es un arco arterial formado por la terminación de la arteria cubital y por la rama palmar superficial de la arteria radial. A nivel de la región distal del cuerpo de los metatarsianos, la arteria cubital en su terminación distal continúa con la rama palmar superficial de la arteria radial, en un arco con cavidad proximal, por encima de los tendones de los flexores de los dedos y bajo la penurosis palmar. Esta arteria emite ramos para los dedos, 3 arterias digitales comunes que se bifurcan irrigando los dedos número 2, 3, 4 y 5, y una arteria digital palmar propia del quinto dedo. El siguiente arco sería el arco palmar profundo.
de concavidad proximal y ubicada bajo los tendones de los flexores y sobre la base de los metacarpianos. Es el resultado de la fusión de la terminación de la arteria radial con la arteria palmar profunda. Emite ramos tanto proximales que se anastomosan con la red carpiana palmar como distales, que en este caso son arterias metacarpianas palmares. Son 3 arterias que se descienden apoyadas sobre los músculos interóseos por el segundo, tercero y cuarto espacio interóseo. Arteria principal del pulgar surge en la región lateral del arco palmar profundo, caminando con el tendón del flexor largo del pulgar y en la base de la primera falange. Se bifurcan en 2 ramas que llegan hasta la punta del dedo y que se denominan arterias digitales palmares propias del pulgar, y la arteria radial del índice. Surge del arco palmar profundo y desciende acostada sobre el primer músculo interóseo primero y después en la cara lateral del dedo, comportándose como una arteria digital palmar propia. El siguiente arco sería el palmar del carpo. Este se forma por la unión de las arterias carpianas anteriores, colaterales, de la arteria radial y cubital. Emite un ramo en un sentido proximal, que se anastomosa con las interóseas antibranquiales, y otro en sentido distal, que se anastomosan con el arco palmar profundo. Y el último arco sería el dorsal del carpo. Este se forma por la unión de las arterias carpianas dorsales colaterales de la arteria cubital y radial. Emite distalmente 3 arterias metacarpianas dorsales, que discurren apoyadas sobre los músculos interóseos dorsales del segundo, tercer y cuarto espacio interóseo. Y al llegar a la altura de las bases de las primeras falanges, se bifurcan de las arterias digitales dorsales, una para cada dedo, discurriendo hasta las puntas de los dedos. La rama más medial puede darse al poco de originarse otra rama, que es la arteria digital dorsal del quinto dedo, la cual discurre por la margen dorsal medial del quinto dedo, aunque también esa arteria puede nacer directamente del arco dorsal del cuerpo. En la imagen se pueden apreciar las arterias. Ahora les hablaremos sobre el síndrome del túnel carpiano. Se presenta cuando los tejidos de los tendones flexores se inflaman, lo que ejerce una presión en el nervio mediano. Este nervio nos proporciona sensibilidad a los dedos pulgar, índice, medio y anular. Estos tejidos que cubren a los tendones flexores se llama membrana sinovial. Su función de esta es que llegue a lubricar prácticamente los tendones para que tengan un buen movimiento en los dedos. Entonces, cuando esta se llega a inflamar, es donde causa una presión en el nervio mediano. Esta presión puede ser muy dolorosa en algunas situaciones, ¿no? Las causas por las que se da mayormente este síndrome son por una combinación de factores, los cuales algunos estudios muestran que las mujeres y las personas mayores de edad llegan a padecer más de esta enfermedad. Los otros riesgos pueden ser hereditario, el uso repetitivo de la mano, una posición de las manos que no es adecuada o es muy común, entonces por eso causaría dolor en el embarazo y enfermedades, ¿no? En el hereditario se considera como un factor importante, ya que algunas personas tienen la muñeca más pequeña, entonces reduciría el espacio, ¿no? Esto debería ser hereditario, claro está. Pues en el embarazo la mujer pasa por una serie de cambios hormonales que pueden causar esta inflamación, y en las enfermedades pues los síntomas que se muestran al comienzo son de a poco, ¿no? Sin una lesión específica, pero si se vuelven más frecuentes,
pueden llegar a ser molestos, ¿no? Y pues duran más. Estos síntomas incluyen entumecimiento, dolor, cosquilleo y principalmente en el dedo pulgar, índice medio y anular. También se dan unas sensaciones de espasmos en estos dedos, dolor y cosquilleo también en el brazo y en el hombro, debilidad y torpeza con las manos, la cual nos dificulta obviamente a realizar ciertas cosas como abotonarse un botón, dejar caer cosas, también es causado por la debilidad, ¿no? Y el entumecimiento. Estos síntomas son más comunes en las noches, ya que nosotros tenemos la costumbre de doblar la muñeca cuando dormimos, ¿no? Y entonces eso causaría presión en este nervio y por eso nos molesta, ¿no? Llega a molestarnos y llega a despertarnos. Y durante el día puede haber ciertas cosas como manejar, hablar por teléfono, estar con el celular y leer, pues, ¿no? Es porque mantenemos esa posición durante un prolongado tiempo.